reunión. Gracias a Dios, primeramente, porque Él nos permite estar reunidos por este medio, ¿verdad? Y antes de comenzar, quisiera que nuestro hermano Benjamín, Benjamín nos dirija en una oración para poner en manos de Dios todo lo que vamos a hacer en esta noche. Y antes, bueno, darle la bienvenida a nuestros hermanos que ya están integrándose a la reunión y también pedir por los hermanos también que estarán próximos a conectarse, ¿verdad? Que no tengan ningún problema. Bueno, hermanos, acompáñenme a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos en este momento, Señor, por darnos esta oportunidad de tener este momento tan hermoso con tantos hermanos, Señor. Bendice a los hermanos que dentro de unos momentos se van a conectar. Bendice de los diferentes medios que van a estar viendo este culto. Bendice a los hermanos que van a estar sirviendo en él. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. 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 Vamos a comenzar, hermanos. Entonces, voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Benjamín Mejía, que es el director de los cantos. Nuestro hermano Benjamín, el tiempo es suyo. Nuestro hermano Benjamín Mejía. Sí, bueno, si habla no, posiblemente si está hablando no lo escuchamos, hermanos. Pareciera como que está teniendo dificultades de audio. Bueno, de hecho el video también parece que se le ha quedado congelado. Bueno, no sé si podemos pedirle ayuda a otro hermano que nos pueda ayudar, considerando el inconveniente que está teniendo nuestro hermano. Hermano Rubén, ¿usted pudiera ayudarnos? Hermano. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Amén. Bueno, está bien, hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a entonar unas lindas alabanzas, siempre con la idea, pues, de llegar hasta el trono de gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien, vamos a entonar un lindo canto que es el 207 Día de Victoria. Cantemos. ¿Me escucha, hermano? Amén. Saúl, ¿me escuchan? Sí, hermano. Amén, hermano. Amén, amén. Bueno, Día de Victoria. Cantemos. 107. Cantemos, hermanos. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá, qué glorioso encuentro con mi Salvador. En las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo ahí nos honrará, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores ni afán allá, con Jesús triunfó el amor.
En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, un gran día sin igual. También tenemos, hermanos, el 208, yo espero el día alegre. Es este día que nosotros pues tenemos en mente, en nuestra alma y en nuestro corazón, pues que ese día pues para nosotros los cristianos pues ese día, como lo promete nuestro Señor, pues va a venir por su pueblo. 208, yo espero el día alegre. Cantemos. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. Oh, qué gozo a mi pensamiento, a mi alma da. El que, el que Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz. Cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida del Señor. La venida de Jesús será el remedio del dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Llegarán los santos a Sion con gozo eternal, y en todo el santo monte nada daña ni hace mal, pues conocerán a Dios entonces todos por igual, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá. Hermanito, disculpe, hermano Rubén Barahona, ha apagado el micrófono. Hola, Ahí, ¿me oí? ahora sí. ¿Me oí bien, verdad? Sí, sí. Ok, bueno, entonces estábamos cantando la 208, la vamos a repetir. Yo espero el día alegre. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, hermano, le Sí, escuchamos. hermano. Bueno, 208. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. Oh, qué gozo este pensamiento a mi alma da, el que Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro Salvador, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Llegarán los santos a Sion con gozo eternal, y en todo el santo monte nada daña ni hace mal, pues conocerán a Dios entonces todos por igual, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz, cuando Cristo venga al mundo otra vez. Amén, hermanos.
También tenemos un bonito corito que es el 271, Dios está aquí. 271. Amén, hermanos. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió donde están dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió donde están dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con mi corazón. También tenemos un último canto, es el número 43, en la cual pues nuestro Señor nos pide a que estemos firmes siempre, pues, ¿verdad? Siempre pues edificándonos nuestro espíritu y nuestra alma, y que siempre estemos tomados de la mano de Él. Número 43, estad por Cristo firmes. Amén. Amén, hermanos. Cantemos. Amén. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos ir. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firme, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil, es infiel. Vestidos la armadura de la oración, deberes y peligros demandan gran tesoro. Bien, hermanos, es así como por medio de los cantos hemos alabado el nombre de nuestro Santísimo Señor. Sabemos que estos cantos han llegado con olor fragante ante su trono de gracia. Pues dándole gracias a Dios de que nos ha permitido este privilegio, nos ha dado este privilegio pues, de estar reunidos, ¿verdad? Así que le vamos a pedir al hermano Carlitos que sea el quien nos lleve en oración pidiendo la dirección para esta oportunidad que Dios nos da, ¿verdad? Que siempre pues nos dé ese espíritu, ese ánimo de seguir adelante, aunque sean las condiciones que tenemos, pero Dios sabe, pues, ¿verdad? Y hay que acatar las órdenes también, ¿verdad? Así que vamos a pedirle a nuestro hermano Carlitos Dubón que sea él, pues, quien nos lleve en oración pidiendo la dirección para que nuestro Señor Jesucristo dirija al hermano que está preparado en esta noche para que dé la meditación. Hermano Carlitos, por favor. Amén, hermano. Vamos a orar, hermanos, así que les pido que podamos inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Señor. Amén. Poderoso Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, que una vez más nos da la bendición de podernos encontrar a través de este medio. Sabemos, Señor, de que tu amor es tan grande que, si bien es cierto, no podemos estar juntos, pero nuestro corazón está en comunión con cada uno de nuestros hermanos. Y por Amén. eso, Señor, a esta hora estamos reunidos como iglesia delante de tu trono
para rogarte también, Padre Celestial, por este momento en el que vamos a recibir de tu palabra. Te queremos suplicar, Señor, que por favor bendigas a nuestro hermano Mario Maravilla, que será el siervo que tú estarás utilizando. Utilízalo como un instrumento, Padre Celestial, y que las palabras que él diga, Señor amado, sean las que tú quieres que nosotros escuchemos en esta hora. Pero te rogamos Amén. que nuestra mente, nuestro corazón pueda estar atento a lo que tú nos quieres decir y lo podamos poner por práctica en nuestras vidas, y que a través de tu enseñanza, Señor, podamos encontrar dirección, consuelo, apoyo, Señor, en nuestras vidas. Bendice al hermano Mario y premia sus esfuerzos, así como también bendice a todos los hermanos que estamos acá reunidos en esta hora. Gracias, Señor, te damos y te rogamos estas cosas en Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. La paz del Señor esté con nosotros, hermanos. Amén. Es una bendición el poder estar en esta reunión. Realmente Dios es maravilloso, es misericordioso y nos da estas oportunidades de poder estar reunidos como su pueblo, con el propósito de glorificarle y de honrarle como Él se merece. Realmente estamos lejos en distancias, ¿verdad? Pero esta maravillosa bondad de Dios, como la tecnología nos permite esta relación virtual, ¿verdad? Es decir, que estamos en distancia, pero realmente estamos unidos. Pero en el Señor realmente estamos en el Espíritu. Y eso pues nos da la bendición de poder glorificarle en esta preciosa noche, teniendo esta oportunidad de estar delante de nuestro Dios. El tema de esta noche es: en casa Dios también hace maravillas, hermanos. Y este es un privilegio tan grande, y voy a suplicar pues porque pongamos atención a 3 versículos o 3 textos que vamos a tomar de partida para esta noche. Por favor, vamos a ir a Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo 10. Quisiera asignar estas lecturas, pero realmente sé que se nos es un poco más difícil, pero vamos a ver algunas. Vamos a partir, como dije, de estas 3 citas bíblicas que vamos a mencionar, y no perdamos el hilo del estudio que vamos a compartir en esta noche de parte de nuestro Dios. Capítulo número 10 de Hebreos, vamos a leer el versículo número 25, y dice: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora vamos a Isaías, al profeta Isaías, es en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el capítulo número 26 del libro de Isaías, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Capítulo, me hacen una señal si ya lo tienen, ¿verdad? Para poderlo leer juntos. Capítulo 26 del libro de Isaías, versículos 20 y 21. Recuérdese, no olvide los temas que estamos nosotros estudiando, ¿verdad? Vamos a leer este capítulo 26 y los versículos específicos 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. No pierda el hilo, ¿verdad? De las citas que estamos observando en esta preciosa noche. Ahora, Efesios. Vamos a Efesios. Efesios capítulo número 5. Y vamos a leer también aquí 3 versículos. El versículo 15, versículo 16 y versículo 17. Dice el apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto me llama a mí mucho la atención, hermanos, estos tres citas bíblicas que hemos leído en esta noche. Primeramente, Hebreos dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y vimos también en Isaías cuando dice, cierra tras tus puertas, escóndete un poquito mientras pasa la ira. El apóstol Pablo dice, mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Como dije, en casa Dios también hace maravillas. ¿Qué es lo que nos hace reflexionar el apóstol Pablo en estas palabras, después que hemos leído estos dos textos en particular? Nos hace ver que nosotros debemos de ser entendidos acerca de la voluntad del Señor. Debemos de comprender cómo Él tiene controlado los tiempos y las disposiciones. En uno nos llama a que nos reunamos, ¿verdad? Y no dejemos de congregarnos, pero en otro dice, escóndete en este momento tras ti. ¿Por qué? Hemos escuchado mucho en los canales de televisión, en las noticias, diciendo, quédate en casa, no salga. Pablo dice, sean entendidos y comprendan, miren con diligencia cómo anden, porque la situación, miren, cuando nosotros entendemos muchas cosas, Pablo dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nuestra mente a veces va hasta más adelante y piensa, o nos quedamos enfrascados en decir, que maldad es aquella que se hace o se ejecuta cuando alguien hace un mal a otro. Pero sin embargo debemos entender todo aquello que nos afecta corporalmente puede ser una causa de mal. Entonces el apóstol Pablo nos está llamando a esto porque los tiempos son malos. Es decir, en otras palabras, los tiempos que vivimos son difíciles. Tenemos ahorita una pandemia tan difícil que ya llevan miles de personas fallecidas. Entonces, como dice Dios, escóndete mientras pasa la ira, cierra tus puertas tras ti, para que no te llegue quizás, y así como lo está diciendo la gente, ¿verdad? Mira, escóndete, no salgas de tu casa, quédate en casa, enciérrate en casa. Entonces dice el apóstol Pablo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esto nos llama mucho la atención, hermanos. Y por eso dije, en casa también Dios hace maravillas. Vamos a ver ejemplos en los cuales nosotros podemos ver cómo la gracia de Dios dio a aquellos hombres y a aquellas mujeres de ese tiempo o de esos momentos. Como dije, Dios es el que controla los tiempos. Dios es el que da todo, ¿verdad? Y nos lleva a entender su voluntad y su misericordia. En un momento nos dice, no dejando de congregaros. Estoy repitiendo esto, hermano, para que no nos salgamos de estos contextos maravillosos. Ahí dice, no dejando de congregaros, pero más adelante dice, miren Isaías, escóndete tras de ti, no salgas de tu casa, enciérrate tras tus puertas, mientras pasa la ira de Dios. Pablo dice, sean entendidos, comprendan que la situación que estamos viviendo es muy difícil, comprendan la voluntad de Dios, sométanse a la voluntad de Dios, aprovechen bien el tiempo. Entonces dice, sabiendo que la situación es tan difícil, entonces no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo importante. Ahora vamos al libro de Génesis, ¿verdad? Por eso dije, Dios hace maravillas como las que está haciendo ahora. Dios hace maravillas en tu casa, como hace maravillas también en mi casa. Todos estamos gozosos, felices, porque Dios está con nosotros. Bien lo dijo Jesús, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿En dónde? Donde la iglesia está con el gozo inefable de honrar y glorificar a Dios, basado en su doctrina, basado en lo que nosotros tenemos de seguridad, que adoramos al único Dios verdadero. En Génesis, en Éxodo, en el libro del Éxodo, vamos a leer en el capítulo número 12. Cómo Israel, estando en casa, Dios le fijó la hora de la liberación de Egipto. Y dice el versículo 12 y 13 del capítulo 12, cuando el pueblo de Israel, Dios le ordena celebrar la Pascua.
que era la última, el último castigo, es decir, el número 10, ya habían pasado 9 plagas anteriormente, donde Dios venía endureciendo cada vez más el corazón de Faraón, para que éste pudiera comprender que la situación no era fácil, que la situación era difícil, pero él quería sacar a Israel con mano fuerte para que entendiera los egipcios quién era Dios y el mundo alrededor, que Dios había sacado a Israel con mano fuerte. Pero observe el versículo 12 y el versículo 13. Pues yo, dice, ya les había dicho cómo iban a participar. Iban a estar con sus mochilas en sus espaldas. Iban a estar con su bastón ya en sus manos, listos. ¿Por qué? Porque la hora de la liberación había llegado. Pero ¿dónde estaba Israel? Es la pregunta. ¿Con quiénes estaba Israel? ¿A dónde estaba? ¿Qué lugar estaban en esos momentos? Observe el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. La orden, yo Jehová. Yo lo he dicho, yo lo haré. Y la sangre, dice, mire, observe bien importante este versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿A dónde estaba Israel? ¿Andaba por las calles transitando? No, estaba en su casa. Estaba con la puerta cerrada. Habían sacrificado ya el cordero y habían pintado el dintel de la puerta, es decir, el marco en otras palabras. Y esta era una señal de que ahí habían israelitas. Por lo cual dice, el ángel pasará y no os tocará, porque esa es una señal, hermanos, de la bendición de lo que Dios iba a hacer en ese momento. Es decir, la ejecución de todos los primogénitos de Egipto. Esa es una bendición, hermanos. Israel no andaba en la calle, ya estaba en sus puertas, ya estaba en el momento de comer aquella comida amarga, difícil, como dice, ¿verdad? Comerás el cordero, pero habrán muchas cosas que lo complementan para poder celebrar esta Pascua. Pero la pregunta es, ¿a dónde llegó la bendición y la liberación de Israel? ¿A dónde se encontraba Israel? Estaba dentro de su casa, hermano. Dios hace maravillas dentro de nuestras casas. Eso nos lleva a entender, hermanos, que es un gozo inefable estar de la mano del Señor. Así como Israel en estos momentos disfrutó de esa bendición y de esa liberación automática, es decir, que era lo último que ya Dios había planeado y organizado para poder liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Por eso dije, Israel estaba en casa. Israel estaba en sus casas, encerrados. El dindel de la puerta era una señal de que ahí estaban ellos dentro y listos para salir porque era la hora de la liberación. Veamos a nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 26 de Mateo. Vamos a Mateo. Capítulo 26 de Mateo, del libro del Evangelio según Mateo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Cuál era el anhelo de Jesús al celebrar la Pascua con sus discípulos? Esto es bien importante, hermanos, porque Dios realmente, como dije, hace maravillas. Capítulo número 26 del Evangelio según Mateo, versículos 17 al 19. Vamos a leerlo, ¿verdad? Y esperemos que Dios ahí también nos dé una orientación de lo que nosotros debemos de experimentar, estando también en nuestros hogares. Dije capítulo 26, versículos 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Jesús le respondió, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. ¿A dónde voy a cenar? Y dice, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¡Qué bendición, hermanos! ¿A dónde se reunió el Señor Jesús con sus discípulos? La hora estaba cerca. Y el momento, hay otra parte en el Evangelio donde dice, cuánto he
anhelado este momento. Cuánto he ansiado llegar a este momento de estar con ustedes celebrando la Pascua, la que Él iba a pasar como responsable de venir a salvar a este mundo. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Pero dice, ¿a dónde? Id a la ciudad a cierto hombre y decirle. Allí hubo victoria, hermanos, porque el pueblo, los discípulos estaban realmente identificados cuando Jesús les dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y lo hizo con un amor para entender que nosotros íbamos a llegar a esta convicción profunda de una salvación tan grande. ¿Pero a dónde? En la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Qué hermosa bendición, hermanos, de encontrar ese lugar. No lo hizo afuera, no lo hizo en el parque, no lo hizo en la calle, lo hizo en un lugar específico y esta era en una casa. Así vamos a ver también los discípulos estando con Jesús. Se despiden, según el libro de los Hechos en el capítulo número 1, se despiden, ¿verdad?, de Jesús y dice que Él asciende a los cielos y describe que habían 2 ángeles y les dijo, así como habéis visto ir a Jesús al cielo, así vendrá por segunda vez. Pero hay algo bien interesante. Faltaba uno de ellos, uno de los apóstoles. Había que sustituir al que ya no estaba con ellos. Me refiero a Judas. Por su transgresión, pues, él fallece y llega a su lugar donde debe estar. Eso lo dice el apóstol Pedro. Pero es necesario, dice, que elijamos dentro de nosotros a uno que haya estado con Jesús desde el momento que inició hasta el final de sus días. Y observe el capítulo número 1, versículos 12 al 26. Pero no lo vamos a leer todo, solo vamos a leer una parte importante. Y aquí dice, entonces volvieron, estoy leyendo Hechos, capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrado, subieron al aposento alto. ¿A dónde entraron? ¿A dónde subieron? Al aposento, a una casa grande. Esa es una diferenciación que se hace, que el aposento es una casa grande. Entonces dice que entrados subieron a una casa grande que está en lo alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como de 120 en número. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y eran contados con nosotros y tenía parte en nuestro ministerio. Y este le fue contado por su salario. Ahora vamos a leer el último versículo. Y dice que eligieron a 2, a José llamado Barsabás, el versículo 23, y a Matías, que tenía por sobrenombre, Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. El versículo 26 dice, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Allí se cumplió el número de los 12 que Jesús tenía en su ministerio. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que hasta estando en casa, Dios bendijo y les dio la forma y la sabiduría y la elección de cómo poder tener al sustituto de Judas. Pero esto no es solamente eso. ¿Se recuerdan de la venida del Espíritu Santo? En Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4, mire qué consecutivo está esto. Los discípulos, estando en casa, recibieron el Espíritu Santo. Dice el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿A dónde estaban, hermanos? En casa. Ahí estaban juntos, unánimes.
Aquí se cumple la profecía de Joel, ¿verdad? Que iba a venir esa bendición de Dios. Pero ¿dónde estaban sus discípulos? Dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dios hace maravillas, hermanos, aún en casa. Dios bendice aún en casa. Dios hace su voluntad estando en casa. Dios hace misericordia estando en casa. Y aquí vemos la venida del Espíritu Santo sobre sus discípulos estando en casa. La iglesia, hermanos, en sus inicios practicaba la comunión los unos con los otros, aún también en sus casas. Mire Hechos capítulo 2. Ya el capítulo 2 anuncia el mensaje del apóstol Pedro y cómo nace la iglesia. Pero ya en el capítulo, siempre el 2, versículos 43, dice estas palabras. Qué maravillosa es esta bendición. Leamos desde el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas al oír el mensaje del apóstol Pedro. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, mire, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, dice en el templo, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Había también la comunión. Estaban en ese momento, había el tiempo oportuno de poder estar en el templo, pero tenían la oportunidad también de disfrutar de la comunión los unos con los otros, estando ¿a dónde, hermanos? Estando en casa. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa era la participación. Esa era una hermosa comunión, hermanos. Esa era la bendición. Estaban en el templo, pero también no importaba. Iban después del templo, se iban a sus casas y ahí comían juntos con sencillez de corazón. Allá alababan también al Señor y todo lo tenían en común porque eran uno en Cristo Jesús. ¿A dónde? En casa también. Pedro, hermanos, fue liberado también en Hechos capítulo 12. Estamos viendo ejemplos y pueden haber muchos más, hermanos. Pueden haber muchos más, pero consideré que estos podrían ser uno de los que, para que nos deje bien claro cuál es la oportunidad y el privilegio que ahora tenemos en Cristo Jesús. Es decir, que si Dios dice en un tiempo, ¿verdad? No dejando de congregaros, porque algunos tienen por costumbre, no dejando de reuniros, pero ahora ese tiempo es de saberlo esperar. Ahora dice, cierra tras ti tus puertas mientras pase la ira de Dios. Y Pablo dice, sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, que los días que estamos viviendo en este momento son tan difíciles que vale la pena tener sabiduría y entender cuál sea la voluntad de Dios. Pero vamos a llegar a entender el propósito que ahora nos tiene reunidos como pueblo en nuestras casas. Pero veamos el caso del apóstol Pedro. En Hechos capítulo número 12 del libro de los Hechos. Observe esta parte, vamos a leer el versículo 5. Del capítulo 12 del libro de los Hechos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí no dice en qué lugar, pero sí dice que la iglesia, es decir, la gente, el pueblo de Dios, sabía la situación que estaba pasando el apóstol Pedro y dice, la iglesia hacía oración por él. No dice dónde, pero veamos un poquito más adelante. Y veamos en el capítulo, como dije, versículo 11. En el versículo 11 dice, estando Pedro volviendo en sí, o más bien, entonces Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. ¿A dónde llegó? A casa donde estaba María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, miren hermano, estaban reunidos orando. Sabían cuál era el problema que tenía el apóstol Pedro. Estaba encerrado, y en los versículos anteriores el contexto dice que Pedro llegó un ángel y le libera, y dice que esto que era una visión, pero después entendió que no, que la gracia de Dios. Pero ¿dónde estaban los hermanos reunidos? En casa de María, orando porque Pedro fuese liberado. Y ahí eso, Dios hizo maravilla, hermano. Ahí está la respuesta grande y maravillosa. ¿A dónde estaban reunidos? En casa de María. Dice el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio de la casa, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta de la casa, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos dijeron, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le abrieron, se quedaron atónitos. La respuesta de Dios, hermano, en casa de la oración que estaba haciendo la iglesia. En la casa donde estaba haciendo la oración. ¿Se da cuenta o nos damos cuenta qué misericordioso Dios? Que Dios hace maravillas donde está su pueblo. Que Él no está limitado realmente a un lugar. Por eso lo dije al principio, que Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo haciendo maravillas, hermano. Esa es una bendición y un privilegio tan grande y maravilloso que nosotros tenemos. Vamos a Mateo. Mateo, capítulo número 6. Y aquí ya nos concierne, vamos a tomar parte de nosotros. Mateo, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. Dice de la siguiente manera. Mateo, capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Esto se está refiriendo a todos a los fariseos, que ellos les gustaba, ¿verdad? Hacer algarabía, que los vieran, que eran hombres grandes, que eran hombres usados por Dios. Pero esto no era así. Esto no era posible, puesto que Jesús está haciendo mención de esta situación, al cual ellos estaban haciendo lo incorrecto solo por ser visto por los hombres. Volvamos a leer el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las casas para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál? Ah, qué hombres más entregados. Ah, qué hombres más sueltos, más sabios. Ahí ya tenían. Esa era la recompensa que ellos estaban recibiendo de los hombres al verles como ellos hacían falacia, es decir, la hipocresía al hacer las oraciones para que fueran vistos por las gentes o por los transeúntes o por los hombres. Pero mire el versículo 6. Mas tú, cuando ores, hermano, cuando ores, entra en tu casa, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios hace maravillas, hermano, en casa. Dios no defrauda a sus hijos. Dios responde según la necesidad. Dios hace obras grandes y maravillosas. Ahora tenemos nosotros la responsabilidad. Sí, es cierto que anhelamos estar en el local de la iglesia, reunidos en armonía y en comunión, en integridad. Pero usted en este momento tiene esa oportunidad. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Encerrado en su cuarto, de rodillas o de pie o sentado, no sé cómo lo puede estar haciendo. Pero ¿qué le está diciendo a Dios? Señor, ten misericordia de nosotros. Permite que esto termine, que ya no haya lugar, que podamos estar entonces juntos, unánimes, en armonía, en comunión. Ahora entiendo esta separación que hemos tenido como pueblo de Dios, pero queremos que tú hagas misericordia. Esto es lo que Dios espera. No le debemos de pedir, Señor, dame bienes ahorita.
No le podemos decir, Señor, dámelo, tener más ropa, tener más zapatos, tener otro carro, tener otra casa. No, el anhelo de la iglesia en este momento, como dice Jesús, mas tú cuando ores, dile al Señor, Señor, que esto pronto termine. Ayúdanos a pasar esta prueba difícil. Ten misericordia de nosotros porque anhelamos estar unidos como pueblo en el local donde nos reunimos como iglesia, como tu iglesia. Ese sería el propósito. Pero ¿cuál es lo que le sigue a este deseo? Señor, yo quiero, esto me ha hecho reflexionar, este distanciamiento que realmente debo de llegar amando más a mis hermanos, siendo responsable con lo que yo tengo que hacer. Señor, ayúdame. No quiero ser causa de problemas. Yo no quiero ser causa de dificultades, sino quiero amar a mis hermanos, estar en armonía, en comunión, en entendimiento. Ya no hay engaño, ya no hay hipocresía, ya no hay aborrecimientos. Al contrario, unidad perfecta. Usted está pidiendo esto al Señor en su casa, hermano. Entonces Dios va a hacer maravillas con usted y con toda su iglesia, si este es el anhelo que todos tenemos. Dios hará maravillas en tu casa. Dios hará cosas grandes y maravillosas. ¿Pero cuándo? Cuando tu corazón se entregue, cuando tu corazón esté dispuesto, cuando tu corazón esté definido que es realmente ser parte de la iglesia del Señor. Llegará el tiempo, como dije, ese tiempo donde volvamos a tener eso que leemos en Hebreos 10:25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Quisiera que esta parte que hemos atravesado ahora haya más anhelo y que ahora nos aboquemos más al lugar donde nos reunimos como iglesia, teniendo la conciencia y la devoción de adorar a un Dios que vive y permanece para siempre, con un corazón agradecido porque nos ha sacado de esta difícil situación. Eso es lo que deberíamos de estar en este momento, pidiéndole al Señor que haga misericordia, que se compadezca de nosotros y que nos dé esa oportunidad de poder glorificarle en comunión con nuestros hermanos. Ese es el deleite, hermanos, que nosotros debemos de esperar, pero tenemos que tener paciencia. Allá vimos en Isaías, vea, enciérrate en tu casa, cierra tras ti las puertas mientras pasa la ira, mientras pasa la situación que nosotros estamos enfrentando en este momento. Entonces veremos la mano de Dios cuando todos entregados en armonía y en comunión vayamos a glorificar a Dios sin ninguna situación que impida esta adoración verdadera que Él se merece. Ese es el interés de Dios. Quizás nos ha permitido que nosotros pasemos este momento. Pero dice Pablo, sean sabios. Momento ahorita, comprendan la situación. No se ofusquen, tengan paciencia, sepan esperar que Dios a su tiempo dará la salida al problema y entonces disfrutaremos de esta comunión. Pero ya fuera de preceptos, de toda cosa, que nada hagamos por contienda o por vanagloria, nada hagamos ya fuera, ya no tienen que haber aquellas disensiones, aquellas luchas, aquellos pleitos. No, hermanos, debemos de estar en armonía, llevando el principio de Dios en nuestros corazones, el amarnos los unos a los otros, así como Él nos amó primero. Este es el concepto que nosotros debemos de tener. Entonces tendremos seguridad. Entonces habrá victoria, pero aquí es el momento de esa victoria. Es el momento aquí donde habrá maravillas en tu casa como en mi casa, cuando nosotros hemos entendido que Dios es grande y maravilloso y majestuoso y que merece todo nuestro respeto y nuestra reverencia. Entonces somos más que vencedores. Entonces sí hay victoria. Entonces alcanzaremos la misericordia de Dios. Entonces sentiremos que la gracia de Dios está por nosotros cuando lleguemos y nos reunamos con ánimo pronto, con deseo de adorar y glorificar a nuestro Dios. Juntos, en armonía, como lo hizo y como vimos el ejemplo de la iglesia del primer siglo. Así como Dios liberó a Egipto, a Israel de Egipto estando en casa. Así como los apóstoles eligieron al sucesor de Judas estando en casa, así como Jesús anhelaba celebrar la cena del Señor con sus discípulos, lo hizo en una casa, así como vino vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, así también nosotros tendremos victoria, hermanos, porque Dios está en todo lugar. El diablo creyó que iba a destruir. El diablo es limitado, hermanos. El diablo no tiene los atributos grandes y maravillosos de Dios que son absolutos de Él. Su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia. Satanás es limitado. Él dice, solo ve el momento y dice, flotándose las manos, ¿verdad? Qué galán, ya la iglesia quedó fuera, ya el local ya no va a ocupar la iglesia local.
pero no se dio cuenta que en las casas la iglesia adora al Señor. No se dio cuenta o no sabía que la iglesia estaba adorando o iba a estar adorando a Dios, no importara los momentos difíciles que estuviéramos pasando. Eso es lo que la victoria que Dios nos ha dado, hermanos. Por eso gocémonos juntos en este momento, vayamos en nuestras casas juntos, ¿verdad? Y así, haciendo las diferencias, dice Jesús, cierra tras ti la puerta, porque dice, ahí hay promesa, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, entonces reconocerá nuestra necesidad y el apremio que nos dará, porque hemos obtenido la bendición de hacer la voluntad de Dios estando en nuestra casa. Sirva esto, hermanos, para meditar y comprender quién es Dios para nosotros. La paz de Dios esté con todos y cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermano Mario Maravilla, por haber traído la palabra de nuestro Dios y que podamos animarnos en nuestros hogares, sigamos adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pedirle a nuestro hermano Benjamín Mejía si puede ayudarnos con la dirección de 2 coritos. Amén, hermanos. Sin duda alguna es maravillosa la presencia de Dios en nuestras vidas y actúa de esa manera. Vamos a entonar un corito muy precioso que habla de ello. Cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación. Se siente la presencia del Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén, hermano, muchas gracias. Voy a pedir a nuestro hermano Gabriel si nos escucha. Hermano Gabriel, diríjanos en esta oración poniendo en manos de Dios y darle las gracias porque escuchamos su palabra, ¿verdad? Y que nos anime en estos momentos, ¿verdad? En cada uno de nuestros hogares no dejemos de confiar y de adorar a nuestro Señor Jesús. Oremos.
Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, así también de animarlos, Señor, y fortalecerlos. Así también te pedimos, Señor, de que nos ayude, Señor, a cada día poder estar unidos, Señor, y poder alabarte tu nombre, Señor, y así también te pedimos, Señor, de que nos llenes de un espíritu activo, Señor, podamos, Señor, cada día poder seguir adelante firme en tu palabra, Señor. Todo esto lo hemos pedido, te lo hemos suplicado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ya casi estamos llegando al final de esta reunión, ¿verdad? Voy a suplicar a nuestro hermano Marvin, que nos dirija en esta última oración, ¿verdad? En esta oración vamos a pedir por cada una de las peticiones y en esta misma oración que nos despida en oraciones, ¿verdad? Eh, nuestro hermano Benjamín dice, pide la oración por el sobrino de nuestra hermana Claribel, ya que ayer pues lo llevaron al hospital Sacamil por una apendicitis y hoy apareció un infectado por el virus COVID-19 en el hospital donde lo ingresaron. Que Dios Todopoderoso lo cuide. También nuestra hermana Andrea pide por el trabajo de todos los hermanos, ya que eso en estos momentos sirve para llevar el sustento a sus familias. Así que vamos a pedir por cada uno de nuestros hermanos que Dios siempre los ande en el hueco de su mano para que no les pase nada, ¿verdad? Y ellos así pues lleven el sustento a sus hogares. También si hay más hermanos también que tengan peticiones, ¿verdad? Pueden activar su micrófono y pueden hacérselas saber a nuestro hermano Marvin. Hermanos, hay que poner en oración al hermano Melvin, el yerno de nuestro hermano Enrique. Él estaba suplicando la oración para que se lleve en las manos de Dios a su mamá, que ha estado mal de la salud. Entonces hay que incluirla en la oración, por favor. Sí. ¿Quiero pedir protección para mi papá? Sí, nuestra hermana Luciana pide por su papá, que Dios lo guarde, ¿verdad? Allá en Costa Rica. También nuestra hermana Natalia, si la memoria no me falla, ella pide por un tío que está en Panamá también, que Dios lo guarde. También nuestra hermana Andrea, por unas tías que tienen en Estados Unidos y también ellas se dedican al cuidado de los pacientes también, ¿verdad? Vamos a pedir por ellas. Nuestra hermana Yosetti pide por la salud de su papá y que cuide a su mamá también en su trabajo. Nuestro hermano Melvin y su esposa también, ¿verdad? Tengo entendido de que no los dejan regresar a sus casas por un tiempo, por esto mismo, ¿verdad? Para tener cuidado. Por nuestro hermano Josué Rodríguez, que está en la cárcel, ¿verdad? Nuestro hermano, perdón, el papá de nuestra hermana Luciana pide también por su familia, por la salud de toda su familia, tanto en El Salvador como en Costa Rica, dice. Hermanos, también quiero pedir por mi familia. Nuestro hermano Rubén Por mis pide por hijas, su familia. esposa. Sí, hermano, por sus hijas, por su esposa, por sus nietos, todos. Vamos a orar, hermanos. Amén. También quisiera pedir, hermano Marvin, ya sé que son muchas peticiones, ¿verdad? Pero Dios ya sabe, ¿verdad, hermano? Pero quería pedirte por mi abuelita, porque ella el día miércoles va a ir al hospital y el día jueves se va a someter a una operación, ¿verdad? Que Dios
lleve todo ese control, ¿verdad? Y que salga de la mejor manera y también por la mamá de ella, que gracias a Dios también estuvo mal de salud, pero ya, gracias a Dios está bien. Nuestro hermano Carlitos Dubón pide por los gobernantes y por la familia de su esposa Dianita en Nicaragua. Bueno, hermanos, entonces vamos a estar orando. Son bastantes las peticiones, pero sin duda alguna el Señor ya las escuchó, ya las conoce, y también no dudamos de que vamos a estar orando en nuestras casas por todas estas peticiones que hemos hecho llegar. Vamos a orar, hermanos. Bendito sea, Padre, que estás en el cielo. Te damos las gracias, Padre, porque nos has dado la vida, nos has protegido y nos has permitido estar acá, Señor, escuchando de tu palabra. Hemos aprendido, Señor, gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo a cada una de nuestras vidas. Gracias porque has puesto la buena disposición en nuestro hermano Mario. Pusiste esa buena disposición de querer enseñarnos de tu palabra a cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, y te pedimos que siempre nos ayudes a mantenernos, Señor, siempre orando, siempre leyendo, Señor, de tu palabra en nuestros hogares, compartiendo con nuestra familia, Señor, orando, leyendo de tu palabra, aprendiendo, Señor, creciendo aún más en el crecimiento espiritual, Señor. Te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros. En este momento, Señor, que vamos a despedirnos de esa reunión que tenemos por este medio, te pedimos, Señor, que seas tú, que te quedes con cada uno de nosotros, con nuestras familias, que nos bendigas, que nos guardes, que nos proteges de todo el mal. Son muchas las peticiones, Señor, tú ya las escuchaste, tú conoces, Señor, las peticiones de nuestro corazón, conoces, Señor, la situación que está pasando, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Te ponemos en tus manos, Señor, todo esto, tú que estás al control de todas las cosas que pasan. Tú, Señor, que eres el doctor de doctores, te pedimos que seas tú que nos ayudes, que seas nuestro socorro, que nos protejas, Señor, de todo el mal, que nos guardes de todo este peligro, de todo este virus, Señor. Bendice a cada uno de aquellos familiares, guarda a cada uno de aquellos familiares de los hermanos que estamos acá, que están en otros países. Guárdalos, Señor, de todo el peligro, de todo el mal, de este virus, Señor, protégeles, dales mucha fortaleza. Aquellos, Señor, que pueden estar pasando momentos muy difíciles, confiamos, Señor, que tú les vas a ayudar, les estás ayudando, que saldrán victoriosos, Señor, y luego te darán la honra y la gloria, porque solo tú la mereces. Señor, te los ponemos en tus manos. También aquellas personas que esos días van a estar siendo intervenidas por los médicos, como el hermano Saúl lo manifestaba. Te pedimos que seas tú que hagas una obra, Señor, en la vida de esa persona, Señor. Tú que eres el doctor de doctores, te lo ponemos en tus manos, Señor. Por la vida, Señor, de nuestro hermano Melvin y su esposa. Sabemos que para todos los doctores, Señor, son momentos muy difíciles, momentos en los que tienen que estar atendiendo, Señor, el llamado de todas las personas, estar ahí pendientes, Señor. Te pedimos que les des mucha fortaleza, dale mucha fuerza, Señor. No dudamos que tú estás con él, guardándole, que tú estás protegiéndole de todo el peligro, dándole mucha sabiduría, Señor. Te lo ponemos en tus manos, dale muchos ánimos. Te lo ponemos en tus manos a él y a toda su familia, Señor. Te ponemos también así, Señor, en tus manos la vida de nuestro hermano Josué Rodríguez. Tú sabes, Señor, el lugar donde él se encuentra. No dudamos, Señor, que tú estás ahí, de tu presencia, Señor. Nadie puede escapar, tú estás en todas partes, Señor. Podamos estar bajo el techo, Señor, podamos estar en el fondo del mar. Tú estás ahí, Señor, con cada uno de nosotros. Sabemos que tú estás con él, Señor, y te pedimos que le ayudes, que le des protección y que le des mucha fortaleza, Señor, en ese lugar. Te lo ponemos en tus manos, Señor, como así también cada familia que estamos acá, por ese medio reunidos, cada familia representada, Señor, quédate con cada uno de nosotros, guárdanos de todo el peligro, protégenos, Señor. Si alguno, los hermanos que andan trabajando aún, Señor, protégeles de todo el peligro. Te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros. Siempre, Señor, danos ese ánimo pronto cada día para continuar en esa lucha, Señor, y alcanzar así la vida eterna. Te ponemos en tus manos, Señor, todas estas cosas, no dudando que tú nos escuchas y que tú estarás obrando. Te lo ponemos en tus manos. Permítenos, Señor, tener una noche tranquila al lado de nuestros familiares. Permítenos el día de mañana ver la luz de un nuevo día, si es tu santa y bendita voluntad. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios hemos podido aprender de su palabra, ¿verdad?
Ahora voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Carlitos Dubón, que trae